entendí, o el de los camotes, luego no que se me iba aquí, como más Nada más porque... que ya estamos en vivo. Ah, ok. Buenas noches a todos, nos agarraron a medio chisme, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de empezar con este tema de las presentaciones y todo esto, quisiera recordarles que hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha muy importante, aunque no es el tema que vamos a tocar el día de hoy, vale la pena recalcarlo. No existe motivo de justificación por la cual deba haber violencia contra las mujeres. Y es posición de AVE Asesoría en Vida promocionar esto y recalcarlo en todas las personas. Me regreso a nuestra temática. Hoy por hoy mi compañera de todas las batallas, Nayeli Machorro, nos va a alcanzar más al ratito, así que no empiecen a hacer chistes de que, ay, ya se pelearon, no pasó nada, ¿sale? Y pues me regreso, adivinen, hoy estamos hablando de un tema brutal, que es la salud mental del hombre. Y para ello vengo acompañado de una gran persona y experta en este tema. La psicóloga Cintia Saraí Olvera Medina, jurado, psicóloga clínica por la Universidad del Valle de México, es psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual, con 16 años de experiencia, trabajando en hospitales con pacientes con temas de ansiedad, depresión y pérdida. También es miembro de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria. Cintia, muy buenas noches y mil gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en estas pláticas. La verdad es que es muy importante hacer llegar esto a más personas. Los que nos estén viendo, por favor, denle compartir en este momento. Hay muchos hombres y muchas mujeres que necesitan escuchar esto para avisarle a sus señores hombres. Para entrarle de lleno al tema, podemos empezar por un poquito a decir, ¿qué es la salud mental o qué contempla la salud mental? Bueno, la salud mental, de acuerdo al concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud, es la parte que incluye todo el bienestar emocional, psicológico y social, y cómo esta puede llegar a afectar la forma en que pensamos, en la que sentimos y sobre todo en cómo actuamos, y cómo confrontamos los obstáculos y las situaciones difíciles o adversas de la vida, ¿no? Este concepto últimamente ha tenido como mucho más empuje y más en estos tiempos de pandemia, debido a que creo que estuvo mucho tiempo subestimada. Actualmente y hoy en día, y como profesional de la salud, te puedo decir que ha sido un tema que ha estado mucho más al alcance y en la mesa para poder determinar cuáles son esas cosas que afectan y cómo de verdad la salud mental se vuelve algo tan primordial como la salud física. Hey, qué tema tan importante, la verdad. Y sí, efectivamente, pues lo estuvimos platicando mucha gente a lo largo de estos meses de pandemia, pues en el encierro salió lo peorcito de ellos, lo que no sabían que tenían adentro. Pero no es tema nada más de esta pandemia. Creo que el tema de la salud mental es algo que lleva mucho tiempo. O sea, realmente no creo que nada más tuvimos un escaparate que lo hizo más llamativo, pero es algo que suponiendo que se quite esta pandemia, creo que hay que atender. Ujú, ujú. Justo yo creo que, y es algo que yo he platicado mucho con mis pacientes, que si algo hemos de agradecer es eso, que ahorita ya la gente está mucho más familiarizada con el término y con la importancia de cuidar esta parte tan primordial de nuestras vidas, ¿no? En efecto, pues no solo esta cuestión de la pandemia destaca la importancia de la salud mental, sino lo que se espera es que a partir de esta ventana de oportunidad, la gente empiece a tener mucho más cuidado de esta parte de la salud mental para poder ser funcionales y no llegar a un punto en el cual pueden verse afectados y que lo subestimen o lo menosprecien, ¿no? Es bien importante tomar en cuenta que el hecho de no poner atención a este aspecto tan importante de nuestras vidas, pues repercute obviamente en todos los aspectos en generales de la misma, ¿no? Desde las relaciones interpersonales, con nuestras familias, con nuestras parejas, con la gente con la que trabajamos, de las cuestiones cómo reaccionamos a nuestra vida, cuáles son esos recursos emocionales con los que contamos para poder hacerle frente a las situaciones que resultan emocionalmente amenazantes. Bien importante este tema. Oye, pero fíjate que estamos ahorita en el mes de noviembre, Ujú. acompañado de una campaña llamada Movember.
que es una campaña dedicada a la salud del hombre, inicialmente con temas de cáncer de próstata, que tiene muchísimos tabús alrededor, cáncer testicular también, muy importante, pero que mucha gente no quiere ni siquiera hablar del tema porque tiene muchos tabús. Y Movember también toca un tema llamado salud mental del hombre. ¿Por qué la necesidad de hacer hincapié en la salud mental del hombre? Pues vaya, siento que mucho de la razón por la cual se hace también hincapié en esto y sobre todo en el mes de la salud del hombre, tiene que ver con el hecho de que los hombres en general y por tradición quizás no se permiten ver más allá de esta situación, ¿no? Por cultura, los hombres, por historia, siempre han tenido este estigma de no poderse atrever a explicar o expresar sus emociones por temor a verse vulnerables o verse débiles, ¿no? Y eso, pues obviamente, trae como resultado, pues un pobre manejo de las emociones que como consecuencia puede llegar a traer inclusive problemas más graves. Y ahorita que tú tocabas el tema del día que el día de hoy se conmemora respecto a la violencia contra las mujeres, pues en varios casos nosotros hemos podido detectar que muchas de estos arranques o estas acciones impulsivas de los hombres vienen de esta falta de entendimiento sobre las emociones que sienten. Generalmente, pues muchas veces ni siquiera tenemos el bagaje, el lenguaje completo para poder explicar nuestras emociones y cuando lo empezamos a conocer nos es más fácil detectar cuáles son aquellas que necesitamos controlar o contener. Cuando alguien no tiene ni el lenguaje, ni la forma de expresarse, ni de canalizar la emoción, pues resulta en un desbordamiento emocional que muchas veces es desadaptativo e inclusive hasta nocivo para otras personas o para ellos mismos. Entonces, creo que esta cuestión de incluir dentro de estos temas importantes de cuidado en los hombres en este mes, el hablar de la salud mental es como darnos el chance o que se den el chance de saber que también como buenos seres humanos tienen el derecho a sentirse como se sienten, ¿no? Yo les comento mucho a mis pacientes que por derecho de nacimiento tenemos acceso a una cantidad enorme de emociones que podemos ejercerlas cuando las necesitamos, porque las emociones también tienen esta utilidad de ayudarnos a adaptarnos a nuestra realidad. Y cuando las evadimos o las ignoramos, pues vienen como con más fuerza y es ahí cuando puede llegar este desbordamiento. Efectivamente, qué tema y qué duro. Y aún así, aunque tú lo acabas de explicar muy claramente, una de las personas que son de mi género normalmente, probablemente empezaste a hablar de salud mental del hombre es por bar y mi escudo de machez enseguida se levantó y no quiero escuchar. Entonces sí me gustaría hacer un poquito de hincapié en, cuando hablamos de temas de cuáles son las enfermedades o los posibles diagnósticos donde normalmente están cayendo los varones en esos temas y en algún momento cuáles son las consecuencias. Por cierto, antes de que te arranques, quisiera aplaudirle a los hombres que nos están viendo en este momento, Joe Moore, Luis Fernando Dulce, y bueno, Israel Chirino, Isaac Ventura, Jesús Gaeta. Por favor, compártanos, por favor, que más hombres vean este tema. Enfermedades, diagnósticos y consecuencias. Ok, pues si hablamos de diagnósticos, bueno, más bien existen muchos trastornos y afecciones mentales de la emoción que se pueden presentar en cualquier individuo, pero generalmente y a partir de esta falta de elementos para poder expresarse, pues podemos ver que en el caso de los hombres, una de los trastornos o de las afecciones emocionales que más se presenta es el abuso de sustancias. Independientemente de que existen otro tipo de afecciones o enfermedades mentales que también se tienen que atender de forma multidisciplinaria, ya enfocándonos directamente a las cuestiones que tienen que ver con el estado de ánimo, las adicciones son de las cosas más importantes. Porque entonces, al no tener un recurso o una técnica o una forma de poder expresar la emoción, buscan evadir una realidad para no sentirla. Ajá, y cosa que se vuelve súper paradójica porque al quererse evadir de esta emoción, pues obviamente viene con mucho más fuerza.
y esto hace que incremente el riesgo de caer en una adicción. Esto sin descartar la parte de la depresión y de la ansiedad, que son dos trastornos mentales o psicológicos que son que somos muy propensos todos los adultos. Y muchas veces en el caso de los hombres, estas cuestiones de la ansiedad y la depresión van enfocados también al hecho de tener que cumplir con un rol, ¿no? Tener que cumplir con con un papel o con con un estigma que igual no están preparados o igual y no cuentan con los elementos y pues vuelvo a lo mismo, esta cuestión de repercusión emocional pues viene acompañado de esta incapacidad de lidiar con una realidad propia. Wow, qué bárbaro, qué temas. Y entonces puede ser que estemos viendo en casa, pues al que normalmente dices, pues se echa su cervecita diaria, su caguamita, no hace nada. Se echa una cubita diaria o dos cubitas a diario de repente y ¿sabes? O alguien que ya estamos viendo que tiene adicciones, pues puede ser que esto ya venga siendo una cadena de problemas, ¿no? Más los temas de un papá con ansiedad o pues por traer el alimento, por ver que no sean las cosas o con depresión, que crónicamente puede traer una serie de problemas. Y la gente lo está viendo, los que lo están alrededor, y es importante que hagan algo, yo creo. Un poquito me gustaría hacer hincapié, porque finalmente nosotros somos agentes de seguros. Entonces, queremos coadyuvar en este tema, nomás para dar un poquito de información sobre el tema. Es cierto, tradicionalmente hablando, los seguros no cubren los temas de consultas psicológicas y psiquiátricas, y hay quien me dirá que qué buena onda o qué mala onda los seguros. Al ser enfermedades que no tienen temas de estadística tan clara y sobre todo las consecuencias, y muchos porque tienen que ver el tema de la voluntad en medio, entonces generalmente no están cubiertos, aunque hay pólizas de seguros que sí manejan un X número de consultas. No, hay seguros, hay seguritos, hay segurotes, hay de todas medidas. Acérquense a su agente de seguros, si no, acérquense con un servidor, con Nayeli Machorro, pregúntenos por favor para ver qué producto tienen, qué tipo de seguro tienen y pues poder orientar si sí, eso lo tienen cubierto. Y ya creo que le acabo de invocar a Nayeli Machorro. Uy, a ver, ahí va llegando. muy bien. Hola. A ver. Ya llegó la voz de nuestra conciencia. Lo que termina de hacer clic, pregunta, de estos padecimientos, que me imagino que no son los únicos, ¿cuáles son las consecuencias a nivel espectro del menos grave a más grave que podemos llegar con estos temas de salud mental no tratados? Híjole, bueno, antes que eso, y sí quiero hacer como hincapié, estuve buscando información, digamos, estadística para poder entrar al tema de lleno y justo, bueno, independientemente de que sí se tienen números específicos, como el hecho de que, lo que acabo de comentar, los cuales son como los padecimientos más frecuentes, pues la realidad de las cosas es que esta información pues viene pues medio truqueada porque estamos hablando de información que se puede detectar, pero ¿cuántos hombres que no se acercan a la atención psicológica multidisciplinaria pues están quedando fuera de esta estadística? Pues vaya, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar un padecimiento emocional o un padecimiento mental? Pues pueden ser muchos, o sea, desde índole social, personal, creo que uno de los más riesgosos es el hecho de que una depresión no tratada, una depresión ya incrementada, pueda terminar inclusive hasta en suicidio. Y muchas veces cuando existen estos temas que son muy delicados, pues no tenemos una información completa de cuál es el infierno por el cual estaba pasando la persona que se suicidó, ¿no? No se tiene como toda esta información completa y no se puede inclusive determinar si se pudo haber hecho un abordaje a tiempo. Porque pues sí, o sea, ¿cuántos casos no conocemos de personas que tú las veías súper bien, súper estables, tranquilas, pero pues obviamente esa situación es una situación bien cansada para ellos porque no están demostrando lo que realmente sienten y pues como resultado existen estos momentos de desesperanza en donde no ven otra salida y puede terminar en suicidio. Independientemente de eso, creo que, vaya, de los factores que pueden pasar, pues obviamente una afección directa a las relaciones interpersonales, ¿no? Separaciones y de familias destruidas, pérdidas de trabajo,
y con la pérdida de trabajo pues se viene toda la avalancha de broncas, ¿no? Problemas económicos, incapacidades para hacerse cargo de lo importante. Entonces, pues vaya, por eso creo que es importante poner en la mesa este tema como una prioridad y que la gente pueda entender que pues hay ocasiones en las que la vida misma te va a poner obstáculos porque la vida es así, pero también está bien sentirse mal y pedir ayuda cuando se requiere, ¿no? Esa es la idea. Ok. Ay, perdón, y agradezco la difusión del tema. Era para que ya no te siguieras, ¿no es cierto? Ya me pusieron la música como en los Óscares. Así de aplausos. Bueno, pues hola a todo el mundo y perdón por llegar tarde, pero el tráfico de mi recámara a mi sala fue muy difícil. Entonces, oye, ahorita tocaste el tema de la familia, ¿no? Cuando una persona tiene problemas, ¿es recomendable que los otros miembros de la familia deban de tomar terapia? Es muy recomendable. De hecho, sí es parte del manejo que se puede implementar para atender este tipo de situaciones, porque al final de cuentas esto se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Entonces, si hay una persona, por ejemplo, hablando específicamente de cuestiones de agresión, el hecho de que una persona se involucre con una persona que esté siendo agresiva, pues lo pone en riesgo, y más si se engancha en su problema neurótico, ¿no? Entonces, cuando existen estos temas, pues sí, la recomendación es que la gente que está a su alrededor, sobre todo los más cercanos, puedan acercarse a tener una orientación psicológica para entender que la situación es porque ellos sean el problema, porque sea algo que ellos estén provocando, ajá, sino más bien entender esta parte en la cual pues cada quien carga con sus propios juguetes y el hecho de que la persona sea agresiva y que sea tu esposo, que sea tu hermano, que sea tu papá o con quien vivas o tu novio, no tiene por qué ponerte a ti en una situación de riesgo. Y creo que eso es importante que se sepa porque muchas veces cuando me ha tocado tratar con pacientes que han sido víctimas de situaciones de esta naturaleza, tienden a cargar como una culpa compartida, ¿no? Y esta culpa compartida, pues es lo que puede ayudar a que esta situación se vuelva mucho más pesada y más difícil de atender, de atacar. Entonces, pues al primer indicio, pues sí es importante mantener de traer a conciencia cuáles son las cosas que a mí me corresponde trabajar y cuáles le corresponden a la otra persona. Ok. Bueno, hay más gente que nos está viendo en este momento. Lucía Cel, Coronacari, Maite Sanjurjo, muchísimas gracias. Grace Marta, John Moore, que ya le había saludado. Memo Martínez, muchas gracias porque está mandando saludos. Entre otros los temas que también quisiéramos abordar y bueno, a complementar, es que también recuerden que los seguros normalmente bien estipulado y particularmente los de gastos médicos mayores, que las autolesiones no están cubiertas. Es decir, gente que se lastima a sí mismo en toma de una voluntad, aunque sea consecuencia de una enfermedad mental, si la lesión, yo me produje la lesión y fue de mi voluntad, no está cubierto. Entonces, abusados con esos temas que son bien delicados y pueden ser consecuencia de esto mismo que estamos platicando ahorita. ¿Qué es la gestión de la salud mental? Bueno, más bien la gestión de las emociones, es creo que algo importante y es un término que ocupamos mucho en psicoterapia, con la idea de poder otorgarle al paciente toda la información que requiere para conocer sus emociones, desde cómo la siente él, porque muchas veces podemos tener información de cómo se siente la angustia o cómo se siente el miedo, pero cómo la siente uno en particular como paciente, para poder atenderlas de forma oportuna. ¿Qué sucede? Que muchas veces, y una de las cosas que pasa muy seguido con todos y a manera casi como de mecanismo de defensa, tendemos a ignorar cuando nos sentimos envueltos o nos sentimos invadidos de una emoción displacentera. Y ojo, aquí quiero ser clara en esta clasificación, porque muchas veces hablamos de emociones negativas y positivas o de emociones malas y buenas, y cuando les ponemos esa connotación negativa, pues resultan en emociones que pensamos que no debemos sentir, pero al final de cuentas son emociones y es natural sentirlas. Ajá.
yo las manejo como placenteras y displacenteras, estamos hablando de emociones que se van a presentar en algún momento de nuestras vidas y que van a ayudarnos a poder aterrizarnos en la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque muchas de las emociones displacenteras tienen esta funcionalidad de inclusive advertirnos de algún riesgo. O sea, el hecho de que te sientas incómodo en un lugar, pues obviamente al tú quitarte de ese lugar, te estás salvando de a lo mejor un peligro, ¿no? O por ejemplo, pues si ves un alacrán en tu baño, pues si no fuera por el miedo, pues igual te acercas o caminas descalzo, ¿no? Entonces, la razón de estas emociones desplacenteras, hablando precisamente de la gestión de emociones, en principio, lo que yo trabajo mucho en terapia es, primero, mostrarles como este catálogo de emociones que podemos sentir, ¿no? Hoy en día existen muchas herramientas, mucha información que se ha logrado difundir con la idea de poder empezar a dar atención a estas emociones. De hecho, la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria recién sacó un documento donde habla y donde te muestra este círculo o una rueda de emociones que parte desde las básicas hasta las más complejas. Y entonces, pues ya nos damos cuenta de que que no es lo mismo, por ejemplo, si estás molesto, no es lo mismo sentirte molesto a sentirte iracundo. Entonces también te ayuda un poco a modular y a saber en dónde se encuentra tu emoción. Luego, la parte de entender cómo yo la siento, porque muy probablemente va a haber cosas afines que que puedas tener en común con otras personas respecto a cómo sientes el enojo, la ira, o la alegría, o la tristeza, etcétera, pero en particular yo cómo la siento. Y al momento de empezar a entender esta parte de cuáles son las emociones que puedo sentir y cómo las estoy sintiendo, hablando particularmente de aquellas que son displacenteras, pues no extenderlas a un punto en el que nos sigamos dando golpes de pecho o nos sigamos autolastimando, sino empezar a sentirlas en su justa noción. ¿Por qué? Porque entonces lo que nosotros estamos buscando con esta gestión es que las emociones sean correctamente atendidas y en su momento. ¿Por qué? Porque pues no, como son todas, pues están todas al alcance de nosotros o que tenemos toda la disposición de ocuparlas, pues me voy a dar cuenta que va a haber ocasiones en las que si me pasa algo muy triste, si se muere mi perro, que toco madera, pues es natural que me voy a sentir triste, ¿no? O si o si me peleé con mi esposo, pues es natural que me voy a sentir enojada, pero no llegar a exacerbar la emoción a un punto en que se me desborde, sino buscar esa parte de control y de gestión, dándome la oportunidad de sentirlas, todas las emociones que sean posibles, pero como yo le digo a mis pacientes, sin salpicar, ¿no? Okay. Que sea algo que afecte a los demás. Y por eso, en el caso de los hombres, es bien importante tomar en cuenta esta parte de la gestión emocional, porque en el momento en que ellos puedan empezar a darse cuenta de cómo son las emociones y cómo se presentan, podrán darle una atención mucho más acertada, mucho más adecuada a la realidad y no estar tirando palos como en piñata, ¿no? Esa es la idea. Obviamente suena Muy como bien, medio muy fácil, bien. pero pues es una chambita. Pero no creo que sea. Bueno, pues ahorita, hace ratito mencionaste la cuestión del suicidio y antes de que siga pasando el tema, quiero hacer como una pequeña acotación que sucede en los seguros, y esto es en los seguros de vida. En los seguros de vida, ¿qué pasa con el suicidio? El suicidio sí se paga. Los primeros 2 años no pagan la suma asegurada, se paga la reserva matemática en seguros de vida. Pasados 2 años, sí se paga el suicidio. Ahora, ¿qué pasa con los seguros de gastos médicos mayores? Los seguros de gastos médicos mayores, si se ve que fue una cuestión autoinfligida y no llegamos al suicidio, no te van a pagar, por favor. Entonces, te recomendamos que antes vayas a una atención psicológica porque hay veces que el seguro paga dependiendo que sea y hay veces que no paga. Bueno, pues quiero preguntar un poco también ¿cuál es el impacto emocional que tienen los varones al tener una pérdida de salud? Porque digamos que es como, pues, cuando alguien te dice, estoy enfermo, pues perdiste algo a fin de cuentas, ¿no? Perdiste la salud y que es algo muy importante.
Fíjate que es bien interesante darnos cuenta de que, híjole, es que hasta en cuestiones generacionales podemos darnos cuenta que las personas de mayor edad pueden reaccionar de una manera distinta a una persona más joven, ¿no? Y está muy arraigado a lo que platicábamos al inicio de cuáles son esos roles que juegan dentro de su familia, dentro de la sociedad y en la comunidad en la que se mueve, ¿no? Por supuesto que la pérdida de la salud implica un duelo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las cosas no van a volver a ser iguales a partir de este evento. Ajá. Cuando se trata de temas como, por ejemplo, cuestiones propias de los hombres, de un cáncer de próstata, un cáncer de testículo, sí puede llegar inclusive a afectar hasta en el propio autoconcepto que tiene el hombre respecto a su vida, ¿no? El hecho de empezar a tomar en cuenta que son cuestiones que no están, que aparecen en un momento en el que a lo mejor ellos ya de por sí resistentes al tener que hacerse una valoración anual, un check-up, de pronto aparece de la nada, también estamos hablando de que requieren de un tiempo y un proceso específico para entender qué es lo que se les va a realizar en cuestión de tratamientos y que estos, independientemente de lo invasivos que puedan llegar a ser, ellos tengan prevalencia en el pensamiento de que es algo que les va a salvar la vida. Ahora, también aquí algo que se observa muchísimo es esta dinámica familiar en donde existen inclusive hombres que no hablan de estos temas con sus familias, ¿no? Que hablan del tema, lo tocan muy por encimita, pero desafortunadamente no logran abrir toda la cajita de Pandora que implica la pérdida de la salud por temor a que la familia rebase esa autoridad o este rol de protector, de persona fuerte, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que muchos hombres deciden mejor quedarse calladitos o no decir nada o maquillar un poco la información y pues resultan en una afección emocional también porque no logran, porque independientemente de tener que cuidar la parte de su salud, pues también tienen que cuidar, mantener su historia y su imagen de a mí nunca me pasa nada y yo sigo siendo fuerte, yo sigo siendo ahora sí que el macho alfa, ¿no? Sin embargo, pues obviamente, conforme, y más si se trata de una enfermedad que sí puede ponerlos puede ocasionar una incapacidad o que sí puede poner en riesgo su vida, pues es una imagen que se va mermando y por consiguiente, pues va impactando en la salud emocional del paciente. Como resultado, pues tenemos pacientes que pueden llegar a deprimirse muchísimo y que como no pueden decir estoy triste, estoy deprimido, me siento desesperanzado, pues resultan en conductas que pueden tornarse más agresivas o más como enojadas o inclusive en un mutis completo en el que no hablan de lo que sienten. Y si bien esto no necesariamente impacta en la evolución de su enfermedad, sí puede llegar a exacerbar el caso, por ejemplo, del cáncer, los efectos colaterales de los tratamientos. Entonces se vuelve todo un albur porque pues, se encuentra el paciente completamente invadido de todo, ¿no? Y tengo una pregunta. Y un poquito también yo para empezar a cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ay, qué Y rápido se fue. aunque este es un tema que da para mucho, por favor, si alguien requiere ayuda, conoce a alguien que requiere ayuda, escríbanos, los ponemos en contacto con Cintia. Ella es una experta en el tema. Nosotros somos agentes seguros, somos bien buenos para eso, pero para temas de terapia, por favor, vayan con el experto. Rápidamente, ¿cuál es si yo, hombre, me está cayendo el 20, o mi pareja, o familia que está alrededor, ¿cuáles son las 3 señales o las señales claras y rápidamente que debo notar en otra persona como para acercarme y decirle, busca ayuda? Híjole, pues mira, es también complejo y también es un tema que puede dar para mucho, pero pienso que una de las cosas importantes que se debe saber es que sientes el malestar emocional, como lo sientas, ¿no? Si estás empezando a ver que estás empezando a entrar en conflicto con los que te rodean, si estás empezando a ver que afecta en tu estado de ánimo de formas muy evidentes, si empieza a haber afección, por ejemplo. Yo siempre he dicho que
hay como 3 pilares de la salud mental, que es el dormir bien, el estar bien alimentado y la actividad física. Entonces, si empieza a haber alteraciones del sueño, si empieza a haber alteraciones en la forma en que te alimentas, si empiezas a detectar que existen acciones o conductas de riesgo, pues es un buen momento para poder buscar ayuda. Creo que algo que es importante recalcar es el hecho de que sentirte mal no te va a hacer una persona ni débil, ni te va a hacer una persona indeseable, ni te va a hacer una persona desequilibrada. O sea, te está haciendo, el sentirte mal es humano y todos somos humanos y sentirnos mal está bien, ¿no? Nadie espera que estemos al 100% todo el tiempo. Entonces, pues, pues aquí estoy, por lo que se requiera, por lo que necesiten, aprovechando que existe esta difusión respecto a la salud mental, acérquense con un profesional si lo requieren. Nunca está mal darse una vista hacia adentro. Ok, pues muchísimas gracias, Cintia. La verdad es que es una gran ayuda, o sea, por favor considérenlo. Actualmente las aseguradoras ponen call centers con psicólogos, pero yo personalmente les recomendaría que estén con una persona que les dé seguimiento, que sepa su caso en particular, que platiquen y que sacan todas esas cosas que pues no los pueden sacar con cualquier persona o con cualquier amigo, sino alguien que sea un experto y que les pueda dirigir. Adolfo, ¿qué nos quieres decir de Pues nada más agradecerte muchísimo, Cintia. Una vez más, gente que quiera ponerse en contacto con Cintia, por favor escríbanos, con mucho gusto los ponemos en contacto. Les recordamos que nos tienen que dar muchos likes, porque esto les tiene que llegar a muchas personas. Compártanos, también esto se va a reproducir en YouTube para que por favor compartan la liga. La semana que entra vamos a estar hablando de una cosa bien curiosa que se llama el manguito rotador. Es decir, tenistas, nadadores, gente que haga mucho deporte y gente que ya se le cuatrapeó el hombro. Atentos la siguiente semana, vamos a estar hablando de este tema. Naye, muchas gracias por estar aquí conmigo como siempre. No sabes cómo aprecio que no me dejes solo. Cintia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sin. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.